Hola mis queridos hermanos, qué gusto saludarles nuevamente en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Les mandamos un fraternal y cariñoso saludo, como siempre la Iglesia Semilla de Vida, un servidor, el pastor Everardo Sarracino. Y qué bueno que ya estamos ahí listos para escuchar la palabra de Dios en este día, la palabra que Dios ha traído a nuestro corazón. Así es que acomódese, salude al hermano, tóquele su hombro y dígale, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en esta mañana, capítulo 24 de Mateo. Y solo vamos a leer 4 versículos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos vamos a leer. Y dice la Biblia así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 cosas importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, el verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Esa es la palabra que hemos titulado con una pregunta, ¿estás preparado? Y es una pregunta porque nosotros debemos responder, sí estamos preparados. Queremos hacer un estudio de estos versículos. El capítulo 3 dice lo siguiente, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos, le hicieron 3 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Tenemos que ir al contexto, a unos versos más atrás, y vemos que el Señor Jesús dice que está en el templo, y dice que de ese templo no quedará piedra sobre piedra, sino que va a haber una destrucción. Y cuando Él dice eso ante las multitudes, pues los discípulos se quedan con esa incógnita, ¿verdad? Porque fue una palabra contundente, una palabra firme. El Señor dice, de cierto os digo, que de esto que estás viendo no quedará piedra sobre piedra, o sea, todo va a ser destruido. Y posteriormente el Señor se va con sus discípulos al Monte de los Olivos y la incógnita sigue, como le puede pasar a usted o a mí, ¿verdad? Cuando oímos algo de un tema final, quisiéramos saber más, pues lo mismo le pasó a los discípulos, ¿verdad? Ya Jesús sentado allá en el Monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Verdad? ¿Qué señales, verdad? Habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya estamos explicando entonces que el Señor estaba hablando de la destrucción del templo, lo cual ocurrió poco tiempo después, ¿verdad? Con un emperador romano de que vino y destruyó el templo, destruyó Jerusalén y se cumplió a primera mano esta primera pregunta o esta primera pregunta y declaración del Señor Jesucristo de cuándo serán estas cosas, ¿verdad? Así es que, pero existe más pregunta, ¿y qué señales habrá de tu venida? O sea que los discípulos tenían en mente que el Señor se iba a ir, ¿verdad? Pero que iba a regresar. ¿Y qué señales? Y la pregunta es, ¿qué señales habrá de tu venida? Y la otra pregunta, la última pregunta que viene es, ¿y cuál será el fin de este siglo, verdad? Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces nosotros nos vamos a concentrar
en estas preguntas, porque no vamos a ir a revisar toda la Biblia ahorita, vamos a hacerlo en breve, porque no queremos enredarnos, queremos ir aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo serán estas cosas? En que el templo va a ser destruido, ya hubo un cumplimiento de destrucción, ahora viene la otra, ¿qué señales habrá de tu venida? O sea, Cristo va a venir, va a levantar a su iglesia, pero ¿qué señales habrá de tu venida? Y todo el capítulo 24 y el verso 25, por eso estamos viendo ahorita algunos pequeños textos o algunos pocos textos importantes, pero usted puede leer todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25, ¿verdad? Que es la respuesta del Señor a esta pregunta. Y a detalle usted va a encontrar una respuesta, va a encontrar parábolas, comparaciones que el Señor hace respondiendo a la pregunta. Pero inmediatamente el Señor se refiere y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Todas estas circunstancias que estamos viviendo van a despertar una cosa en el corazón del ser humano: hambre de saber, deseos de ver de qué es lo que está sucediendo y por qué está pasando. Lo mismo que le pasó a los discípulos, va a haber una incógnita, se están oyendo muchas cosas, y entonces hay cuestionamientos en la vida del ser humano. Y entonces está buscando respuestas, está buscando dónde buscar respuestas a sus preguntas. Y en ese ambiente y en ese contexto, dice el Señor, se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, qué importante entonces es estar basados, fundamentados hoy más que nunca en la palabra de Dios, saber lo que creemos, abrazar lo que creemos, ¿verdad? Afianzarnos en lo que creemos, porque nosotros ya conocemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y en lo que dice la Biblia va a cumplirse con exactitud, no tenemos que andar corriendo de aquí para allá por algo nuevo, por algo sorprendente, por algo que a alguien pueda asustarlo o maravillarlo. Nosotros ya sabemos que las promesas de Dios son para su pueblo, que las profecías se están cumpliendo y que vendrá el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que qué importancia es afianzarnos en la palabra de Dios y no caer en estas situaciones que van a venir y que ya están sucediendo. Usted solamente puede entrar a internet y puede hacer una pregunta ahí en esos buscadores y decir los Cristos de este tiempo o alguna otra frase parecida, y le va a salir ahí un montón de gente y de personas, tanto hombres como mujeres, que se proclaman a sí mismo el Cristo. Un montón de personas que se han autoproclamado el Mesías, y no solamente en situaciones muy lejos de nosotros. Hay personas que se atribuyen ciertas virtudes, se atribuyen cierto carácter y declaran que casi son Dios, que casi son Cristo, ¿verdad? Y que ellos representan lo máximo de las enseñanzas, lo más novedoso, lo más grande, lo más maravilloso, lo que nadie tiene, lo que solo ellos tienen. Y la gente va a empezar a correr, y no solo va a empezar, está corriendo ya. Es increíble que se está predicando el Evangelio y predicas el arrepentimiento necesario para el perdón de los pecados, y predicas y vas y proclamas la palabra de Dios, y la gente y las personas, y les cuesta trabajo aceptar, lo piensan, te dan muchas excusas, y se sigue predicando el Evangelio, y ahí va la iglesia creciendo, poco a poco. Sin embargo, tú ves que de pronto llega un grupo, se estaciona, se establece, y en cuestión de 5 o 6 meses ya tienen 200 personas, 300 personas, y tú te quedas pensando y dices, wow,
y no hay compromisos, no hay arrepentimientos, puede seguir viviendo así, no hay tanta enseñanza de lo que es ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque la gente busca la comodidad de su conciencia, no busca verdaderamente arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesús como Señor, comprometerse en su fe y servirle. No, la gente prefiere perseguir este tipo de cosas. Y el Señor lo dijo, se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Posteriormente dice que también habrá falsas enseñanzas. Entonces, esa es la primera señal que el Señor le está respondiendo a los discípulos, ¿verdad? El auge creciente cada vez más de una proclamación cristiana que está sustituyendo o que querrá sustituir el verdadero evangelio y al verdadero autor del evangelio, que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el verso 4, quiero mencionar esto porque le dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad, o sea, no permitas que nadie te engañe. No permitas que alguien te proponga lo fácil. Si recordamos un poquito, el Señor habló de la puerta ancha y de la puerta angosta. Él dijo que por la puerta ancha todo el mundo camina, todo el mundo pasa, todo el mundo va. Pero también habló del final, de cada una de las puertas, ¿verdad? Y habló del camino angosto, ¿verdad? Y dijo el Señor, pocos son los que entran por él. Bueno, porque es que el evangelio, no es que sea algo realmente restrictivo o difícil, pero es algo que realmente te dice la claridad, te dice la realidad de la vida que tú tienes que tener y yo tengo que tener con Dios. Nos especifica, nos traza una línea que distingue, que debe distinguir al verdadero cristiano. Entonces nosotros no debemos permitir el engaño, ninguna propuesta fácil, cómoda, porque si tú lees la Biblia, el evangelio es algo que trajo vida eterna, que trajo gozo, alegría, pero nunca se dijo que fuera tan fácil. Y eso es bien importante. A veces en el afán de que la gente venga, le queremos poner todo fácil. Y que la gente llene las iglesias, le proponemos cosas que no son ciertas. Y les decimos un montón de mentiras o se les dice un montón de mentiras de que esto va a ser así, va a ser acá, con el afán de que se queden en la iglesia. No, creo que con mucho amor y mucha sabiduría y con mucho respeto, pero uno tiene que decirles el evangelio, la palabra de Dios es esto. Uno tiene que vivirla de esta manera y la Biblia dice que así debe de ser. Y ese es el evangelio que tú y yo hemos aprendido. Al paso de los días, de los meses, de los años, podemos decir, no ha sido fácil. Y todos pudiéramos testificar de las tremendas luchas, porque no es fácil para nadie. Pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el evangelio, 25 años, y algunas personas te ven a ti o me ven a mí y parece, hacemos ver como que todo ha sido fácil, pero no ha sido fácil porque Dios ha estado con nosotros, porque el Señor nos ha ayudado. Pero aquí estamos y siempre le damos la gloria a Dios y debemos darle la gloria a Dios porque aquí estamos. No porque haya sido fácil, sino porque Dios nos ha prometido estar con nosotros y nos ha ayudado. Y creemos en esa palabra de compromiso, de lealtad, de fidelidad, de santidad, de justicia. Y hemos caminado y queremos seguir caminando a la luz de las Escrituras, pero no estamos aquí y nos estamos riendo porque todo ha sido las mil maravillas y nos reímos porque nos gozamos en Cristo y nos alegramos porque nos gozamos en Cristo, porque celebramos al Señor, porque en medio de la lucha
le servimos al Señor. Pablo y Sila estaban en la cárcel, prisioneros, por predicar el evangelio, y allá en la cárcel estaban cantándole al Señor himnos, estaban cantando alabanzas. Esa es la vida del verdadero cristiano. No porque estemos sin luchas, no porque estemos sin problemas, sino porque en medio de todo sabemos que Dios está con nosotros, que Él ha dicho que nos va a sostener, y le cantamos y le servimos al Señor. Pero esa es la palabra de Dios. Entonces, a nadie le propongas lo fácil. Por eso tenemos que conocer la palabra del evangelio. Pero hermano, es que si no, no se van a convertir, ¿no? Y tú no los vas a atajar, ni les vas a poner impedimento, ni los vas a ofender, ni los vas a insultar acerca de su pecado, pero con mucho amor y mucha sabiduría tenemos que explicarle lo que es el arrepentimiento, lo que es servir a Dios, lo que es amar a Dios, cómo hay que vivir. Tenemos que esforzarnos por vivir en la palabra de Dios, porque si no, se convierten o no se medio convierten. Por eso hay tanta gente en muchas congregaciones que yo me atrevo a asegurar que no están convertidos, son simpatizantes, les gusta, han aprendido la cultura, el lenguaje del cristianismo, conocen lo que la Biblia dice acerca del cielo y el infierno, y temen al infierno, quieren ir al cielo, pero simplemente su corazón no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios para saber cómo tenemos nosotros que vivir en ella, y no podemos caer en las mentiras de este tiempo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Yo no tengo que enfatizarle demasiado las constantes amenazas del mundo. Ahora con este mundo o este planeta o esta sociedad globalizada, tú puedes saber lo que pasa ahorita en Corea, en China, en Estados Unidos, en Rusia, lo que pasa en los países de Medio Oriente, lo que pasa con Israel y sus vecinos, y te das cuenta que están en una latente amenaza de guerra y guerras esporádicas, y dice la palabra de Dios, porque oirás de guerras y rumores de guerras. Y dice el Señor, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. O sea, que mucha gente dice, no, que la cuarta guerra mundial y que se va a desatar, y que tranquilo, esto todavía no va a suceder, vamos para cosas parecidas, pero no va a suceder. Así que todavía, porque en alguna otra ocasión vamos a detallar algunas situaciones que se van a dar en el mundo, pero ahora vamos a concretarnos al texto. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, se levantará nación. O sea, después de los rumores, van a dejar de ser rumores, van a dejar de ser oídas, y algunas naciones se van a levantar una contra otra, sea por el poder económico, sea por el poder militar, sea por el poder, por el único afán del mero poder en el mundo, pero se van a levantar naciones contra naciones, se van a levantar reinos contra reinos, y habrá guerras en medio de este contexto, ¿verdad? Y dice el verso 7, y habrá pestes, y esto es lo que me llama la atención. No dice la palabra habrá una peste, habrá una pandemia, sino habrá pestes. Y no estamos queriendo ser personas que quieran infundir miedo, pero tenemos que estar conscientes. Esto no se trata de miedo, esto no trata de temor, esto se trata de estar conscientes de las cosas que ahora
ya no solamente la Biblia dice y ha dicho por siglos, sino que también lo están diciendo los medios de comunicación, lo están diciendo la ciencia, lo está diciendo la tecnología, lo están gritando las redes sociales. Pestes, rumores falsos, buenos o fidedignos o falsos, pero pestes. En muchos lugares hay gente que está siendo afectada de diversas cosas que están atentando contra su salud. Y la Biblia dice, vendrán pestes. Y la peste no tiene que ver, tiene que ver con esa cantidad de personas que mueren a causa de alguna enfermedad. Y nosotros hemos empezado a movernos, el mundo se ha empezado a mover en ese contexto. Vivimos ese asunto de la globalización, nos hace pensar en la idea como que las otras naciones están aquí a la vuelta, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero de todas las cosas que se oyen, tú puedes oír lo que sucede en diferentes partes del mundo y parece que los tienes ahí a un lado, a un paso, para saber. Y eso mismo te hace ver que hay situaciones, hay naciones, hay personas que están temerosas porque se han filtrado tanta información. Pero la Biblia dice, vendrán pestes. No lo digo yo, no lo estoy inventando. No estoy asustando a nadie. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor le dijo, habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación y habrá pestes. Y luego dice el versículo siguiente, dice la frase siguiente, el versículo 7, y hambres. Y aquí hay algo bien importante, y hambres. O sea, la Biblia habla de hambrunas. Y no voy a hablar de hambrunas distantes, sino hambrunas que están pisando el escenario del mundo, que están entrando en la atmósfera global. Hambruna. Si nosotros hacemos un breve análisis nomás de lo que estamos viviendo en este tiempo, toda la economía de las naciones y de la mayoría del mundo está detenida. No están abiertas las industrias, los comercios, está paralizado totalmente. Eso va a dejar una consecuencia económica global. Va a haber problemas de economía. Los hijos de Dios no debemos temer. Por eso el tema de este día se llama estar preparados o estás preparado. Es la pregunta y nuestra respuesta debe ser sí o en eso estamos. Porque viene una situación económica que va a afectar el ámbito social. Va a afectar el ámbito de la inseguridad en las naciones. Gente se va a querer apoderar porque no tiene, se va a querer apoderar de lo que otros tienen. Y no de manera legal, sino violentamente. Y habrá un decaimiento económico mundial. Y eso va a dejar consecuentemente que empiece a haber escasez de producción alimenticia, escasez de trabajo en el campo. Va a empezar a haber entonces hambre. La Biblia habla de hambre. Dijo el Señor Jesucristo, y habrá hambres. Dios quiera que no nos tocara, pero va a ser un hambre que se va a desatar en todo el mundo. Y en la Biblia se habla de muchos episodios donde hubo una hambre tremenda. Por ejemplo, la conocida frase de las vacas flacas y las vacas gordas se da en un contexto donde hay, primero, una provisión abundante. Y segundo, las vacas flacas representaban una escasez. Y en el tiempo que se dijo eso, hubo una escasez y hubo una hambruna
que la Biblia dice que fue sobre toda la tierra. Y así, posteriormente, cuando en guerra sitiaban a los pueblos y no los dejaban entrar ni salir, y entonces empezaba a haber escasez y hambre. Y así sucesivamente podemos hablar de episodios de hambre en el tiempo de Elías, por ejemplo, cuando no llovió por 3 años y la gente se estaba muriendo de hambre. Si nosotros recordamos, Elías fue enviado por Dios ante una viuda pobre a pedirle comida, y aquella viuda le dijo: ya solamente me queda una torta para mí, para mi hijo, y luego morirnos. O sea, ya no había esperanza de ir a comprar a la tienda, no había dinero, no había almacén, no había dónde buscar, ni siquiera dónde robar, porque ya se habían comido todo, ya se habían robado todo, ya no había comida, y lo poquito que tenían lo racionaban hasta el agotamiento, y la gente sabía que iba a morir de hambre. Y el Señor Jesucristo dice que vienen tiempos repetitivos de una hambruna como señal previa de su venida. Viene una hambruna, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados y listos. Y yo quiero aprovechando de esto, leerte el libro de Apocalipsis. Y yo quiero que nosotros leamos ahí el capítulo 6, que yo pienso que esa es una referencia a lo que dice la Biblia en el capítulo 6, cuando se habla de los sellos, y dice así: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿No te parece esto muy similar a lo que el Señor dice? Reino contra reino, nación contra nación, guerras, rumores de guerra. El verso 6, y oí una voz, el verso 5, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Esto es lo que estábamos refiriendo hace un momento, la carestía y la escasez de las cosas. El hambre que se va a desatar en el mundo, porque dice el verso 6, el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Verso 8, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Verdad? El color amarillo representa enfermedad y muerte. El verso anterior habla de hambre. ¿Qué va a producir el hambre? La gente se muere de hambre. Va a haber, entonces, ya está dicho aquí en el libro de Apocalipsis, también hambre. No solamente lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, sino también lo recalca Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice el capítulo 24 entonces de Mateo, dice la palabra de Dios entonces, ¿verdad? Que nosotros estamos viviendo tiempos tan complicados que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos.
para lo que venga. ¿Cómo nos vamos a preparar? Y mire, yo les quiero leer este texto. Después de lo que nosotros estamos diciendo, dice el verso 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estad preparados. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y nosotros pudiéramos ir entonces al capítulo 25, verso 13, y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Tenemos que estar velando, estar preparados. Pero dice la palabra de Dios entonces que nosotros tenemos que estar listos. Habrá pestes y hambres. Que el Señor nos ayude. Cuando venga lo más fuerte, nosotros tenemos que tener en mente, como dice Apocalipsis 3:10, que Dios va a levantar a su iglesia para librarla de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Viene sobre los moradores de la tierra. Nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos el momento en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar velando, o sea, velar, no estar distraídos, afanados en otras cosas. Usted y yo tenemos que trabajar y estar haciendo las cosas que tenemos que hacer mientras estemos aquí, pero no metidos, preocupados, afanados extremadamente ahí, hasta al grado de que perdamos de vista que estamos viviendo un corto tiempo más, porque Cristo va a venir por su iglesia. Y que en base a ese afán y a esa distracción te olvides. Deje de alimentar tu mente, deje de alimentar tu vida, deje de alimentar tu corazón como debe de ser. Que estés tan ocupado, tan preocupado, por ejemplo, que algunos no estén en la reunión de adoración al Señor en el culto. Porque este video tú lo puedes poner más al rato, y lo puedes poner en la noche, lo puedes poner el lunes, y todo el mundo lo sabe y dice: ah, lo veo al rato, lo veo en la noche, lo veo mañana, lo veo el lunes. ¿Y qué estás haciendo? Si este es el tiempo para los hijos de Dios, nosotros estamos unidos hoy oyendo la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo, a organizar nuestro tiempo, para que nosotros no seamos sorprendidos. Porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. A lo mejor alguien que ve este video dirá: pues es que yo no tengo tiempo para estar. No, tú porque no entiendes, no comprendes, y está bien, te entiendo. Pero los que conocemos la palabra de Dios, los que saben en qué tiempo estamos viviendo, no pueden darse el lujo de estar distraídos. No pueden darse el lujo de dejar las cosas de Dios para después, o postergar las cosas del Señor, donde se alimenta mi alma y mi espíritu, donde el Espíritu Santo despierta mi entendimiento. No puedo dejarla para después. Tengo que estar pendiente, velad y orad. Y por eso es importante que estemos orando, estemos buscando del Señor. Y la otra cosa, dijo el Señor: y habrá terremotos en diferentes lugares. Déjame decirte una cosa. Nosotros estamos resguardaditos y estamos escondiditos ahorita por el asunto de la pandemia. Pero esta situación no es todo. No es todo. Tiempito atrás nos han estado preocupando los terremotos, los huracanes. O sea, el clima se puso loquito. Y las situaciones climatológicas han estado aparentemente descontroladas. Pues nosotros decimos: gracias, Señor, porque nos guardas, porque nos proteges, sí. Pero tenemos que estar listos, preparados, porque todavía vienen cosas que no se pueden determinar. Terremotos,
sacudimientos que van a causar estragos y van a causar problemas al mundo. Lugares que se sentían muy seguros y que dice aquí no pasa, estará pasando. Yo recuerdo que acá en México hay algunos lugares o algunas ciudades, y especialmente una, que decía, ahí no pasa nada porque es pura piedra, ahí no tiembla. Y algunos decían, incluso cualquier cosa me voy a vivir allá. Cuando yo estaba por ese lugar hace unos 15 años, se descubrió entonces una falla y se dijo que esa ciudad también es latente a los terremotos. Entonces, cuando yo estaba allá en Tlaxcala, constantemente temblaba. Me vine al sur y ahora vivo aquí en Ciudad del Carmen, donde nunca había temblado, es una isla, y hace poco hubo 2 temblores que se sintieron en mínimo grado, pero se sintieron, y en esta ciudad nunca se había sentido. Entonces, no hay lugar seguro en el mundo. ¿A dónde vamos a ir? Solamente a Dios. Refugiarnos en Dios y estar preparados, porque los terremotos se van a seguir dando. Los terremotos no están bajo el control del mundo, no están bajo el control de la humanidad. Los terremotos son cuestiones de reacomodo, son cuestiones que están sucediendo, y el Señor dijo que eso sería una señal, terremotos. Así que, amado hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Como dijo el Señor Jesucristo, estad preparados. Y yo te pregunto, ¿estás preparado? Y si en este momento levantas tus ojitos arriba o te rascas la cabecita, como no estando seguro, yo te invito para que esta mañana vengas a Cristo, para que tú puedas responder, sí estoy preparado, y entregues tu vida, y te arrepientas de tus pecados, y le pides perdón a Dios, y renuncies a lo que tengas que renunciar, que no te deja nada bueno, a lo oculto y a lo público, y que dobles tus rodillas, y que entregues tu corazón a Jesucristo. Y amado hermano, si tú has andado descuidada, ese es un tiempo para prepararse. Dios nos está hablando. Dios está tocando la trompeta en este tiempo a todo el mundo, en forma de epidemia, en forma de pandemia. Dios está tocando trompeta para que arreglemos cuentas. Y yo te quiero decir una cosa, tenemos que ser optimistas. El Señor va a estar con nosotros como Él lo ha prometido. No nos va a dejar. Y Él nos va a sustentar. Pero te voy a decir una cosa. La situación del mundo no necesariamente se van a mejorar y se van a poner color de rosa. Y tú estás esperando que todo esto pase para volver a la vida que antes tenías, para el derroche de tiempo, el derroche de economía, el derroche de tu vida. Yo quiero que lo pienses 2 veces, porque los refrigerios que Dios nos va a conceder van a ser temporales, porque se ha inaugurado la última temporada de Dios, la última oportunidad, para que como seres humanos entendamos que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que nos ha estado llamando desde el principio. No importa los cuestionamientos y los razonamientos que tú quieras hacer, se te va a pasar la vida cuestionando y razonando. Y al final, aunque sea en la perdición eterna, tendrás que reconocer que el Dios de la Biblia es un Dios vivo y es un Dios real, que está activo en el mundo. Entonces, yo quiero dejar esta palabra
a ti, amado hermano, amigo que me escuchas. Tómalo como un llamado. Y yo te lo hago en el amor de Cristo, pero te lo hago habiendo abierto la palabra de Dios. A lo mejor en ti estaba la pregunta, ¿y cuándo van a pasar estas cosas? ¿Y qué señal nos habrá dado el Señor para que Él venga? ¿Y cuándo será el fin de estas cosas? Capítulo 25 de Mateo habla de la parábola de los talentos. Amado hermano, este es tiempo de multiplicar el talento. No te cruces de brazos, no te distraigas. Estar preparado no significa nomás estar viendo para arriba, significa guardarnos, cuidarnos para Dios y estar haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Mándale mensaje a tu amigo, a tu pariente, háblale por teléfono, compártele la palabra, salúdalo. Mándale un mensaje por medio de WhatsApp o de lo que tú quieras. Comparte este video. Es tiempo de predicar la palabra de Dios. No nos ha llamado el Señor a temblar, nos ha llamado a prepararnos. Y esto lo quiero dejar en tu corazón. Y ahí donde tú estás, yo quiero hacer una oración por ti, amado hermano, por tu familia, para que tú tomes en cuenta lo que Dios te está diciendo y empecemos, si no has empezado, a prepararte. Y si estás preparado, sigue cumpliendo lo que Dios nos mandó a hacer. Si hay alguien con quien te tienes que reconciliar, reconcíliate ahora mismo. Si hay alguien a quien tienes que pedirle perdón, pídele perdón ahora mismo. Y si está lejos, descuelga el teléfono, llámale y dile perdóname, te lastimé, te ofendí, te hice cosas. Y si alguien se acerca a ti, pero si no se acercare, perdónalo en tu corazón. Abre tu boca, menciónalo por nombre y dile yo lo perdono, la perdono, los perdono, aunque haya sido mucho el dolor. Tú necesitas ser libre, tú necesitas estar preparado. Inclina tu rostro ahí donde está. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti. Debemos estar preparados. Ayúdanos. El enemigo está haciendo todos sus esfuerzos por distraernos, mantenernos en el ocio, olvidarnos de los valores y principios del reino y entretenernos con tantas cosas. Pero aún en casa tenemos que prepararnos. Tenemos, Señor, que guardar nuestros pensamientos y nuestra vida. Aún en casa, Señor, tenemos que estar con las manos levantadas, sabiendo el tiempo que vivimos. Porque falta poco tiempo. Ayuda a mi hermano, Señor, ayuda a mi hermana, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para estar listos, para estar preparados. Que todo mundo que está viendo este video desde su casa, que todo mundo doble sus rodillas y se ponga cuentas contigo, Señor. Tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos, tenemos que renunciar. Ayúdanos para hacerlo. Y si alguna persona, Señor, que no ha querido, que lo está pensando, que tiene como 58,000 preguntas para hacer, para ver si se le convence, Señor, toca su corazón, toca su vida, para que se convierta, no para que se convenza. Porque ya tenemos muchos en las iglesias convencidos. Necesitamos convertirnos. Y yo te pido que toques a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa señorita, para que venga a tus pies hoy mismo y se arrepienta. Padre, antes que venga el espíritu de error o de mentira o de engaño y corra tras él. Ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, oro por esa persona. Pídele perdón a Dios, hermanos. Arrepiéntete. Es mucha la carga, es mucho el compromiso que tienes con el mundo, pero ahora mismo renuncia. Y Dios te va a ayudar a salir de ahí. Oro
que Dios te dé fuerzas espirituales para que seas uno de los salvos de este tiempo y te levantes para irte con Él cuando Él venga por su iglesia. En el nombre de Jesús. Padre, ahora oro por algún enfermo, algún hermano que esté ahí, Señor, con dolencias, con malestar, con amenazas de pandemia. Padre, destruye eso en el nombre de Jesús y ahora mismo levántalo sano para tu gloria, Señor, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y tú todavía te mueves hoy, Señor. No a capricho de los hombres, sino a quien de verdad se humilla y es humilde para pedirte. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amado hermano, que el Señor te bendiga. Gracias a Dios por esta palabra. Recuerda que te amamos mucho en Cristo Jesús. Y saludos para todos. Te mandamos y nos despedimos de esta transmisión con un fraternal abrazo. Y te animo a seguir adelante, preparados.